Ya comienza nuestra pauta B de este martes 19 de mayo. Saludo aquí en el estudio a Iván Núñez. ¿Cómo estás, Mirna? Más abrigado que hijo único, nunca tanto. Y, por supuesto, en calidad remota a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudita? Muy bien, tanto tiempo sin vernos. Sí, mucho ya, mucho. Y bueno, mi compañero de siempre, a quien tampoco veo hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, pues, Mauricio? Aquí estamos, pues. Hola, Iván, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no nos vemos hace mucho tiempo. Oye, sí, Ya pasamos yo solo los explicaba 2 meses, remoto. Solo explicaba que estoy tan areado que andaba en moto, porque hoy día está más helado que otros días. Uy, más encima en moto te pasaste. Está Bueno, heladito. Mucha neblina en la mañana. no, yo digo que Iván le estaba comentando hacia el tono de broma. Le digo, Iván, tú eres el único de los conductores que no está en cuarentenado, porque a propósito de la situación del senador Osandón, ustedes saben que hay varios matinales que tuvieron que implementar medidas. cuarentenar a todos. De partida, el matinal de Canal 13 con Amaro Gómez Pablos y Tonka Tomisic en cuarentena, al tiro de una, es decir, en trabajo teleremoto. Lo propio pasó en el matinal de La Red. Pasó exactamente lo mismo con una parte del matinal. No, estos temas son complejos y los medios de comunicación, naturalmente que nos estamos preparando. Nosotros como radio no estamos entrevistando gente en el estudio, pero los matinales, por razones de, en fin, por los canales de televisión tienen un poquito más de dificultad para aplicar el teletrabajo. Bien, queremos partir, no sé si qué les parece, chiquillos, si partimos con lo que pasó ayer en el Bosque, porque hay toda una discusión si esto fue producto. Ahí tú, Iván, tienes una social de partida. Pero, o que por su Nueva condición, Zelanda, pues. claro, que es una isla. Po. Ya, pero no solo Nueva Zelanda, hay países nórdicos que lo han aplicado, Sí, pero tienen otras formas de Sí, yo abordar todavía no me compararía ni con Holanda, que también tiene solamente 2 países con frontera terrestre, ni con Nueva Zelanda, que son países que tienen un nivel de desarrollo muy superior al nuestro. Exacto, pero eso te digo. Pero cuando tú le dices a la gente se tiene que quedar en cuarentena, la gente tiene que comer. Entonces ayer hubo evidentemente la primera manifestación concreta de que aquí no estamos tan preparados. Porque estas cajas debieron haberse empezado a tener listas cuando tú ibas a cuarentenar comunas donde este tema iba a brotar. Entonces lo que pasa es lo siguiente, ayer recién se estaban comprando los enseres, porque aquí no se puede hacer una licitación pública, porque no hay tiempo para hacerlo, tiene que ser asignación directa, nos decía el intendente, y se está tratando de comprar proveedores a lo largo del país. De hecho, de las 2,5 millones de cajas, 1,5 millones son de canastas familiares en la región metropolitana solamente, 1.800.000, perdón, solo en la región metropolitana, y se van a entregar en tu casa. Tú no tienes que inscribirte, no tienes que ir a buscarla, no tienes que ir a la municipalidad, no tienes que hacer nada más que estar dentro del grupo social al cual le va a llegar y te va a llegar esta canasta. Ahora, el problema es cuándo, porque se están haciendo al número de 60.000 cajas al día. Eso es lo que se logra comprar, envasar y despachar. Y ese despacho se va a hacer a través de personal militar y policial y va a comenzar recién, si todo funciona este fin de semana, recién. Pero está definido quiénes son las personas, esos 2,5 millones de personas a las que se les va a entregar. Ayer el ¿Está intendente, perfilado ese mapa? Mira, el intendente se comprometió ayer en cámara, así que yo imagino que si lo hace tendrá que después le haremos el accountability al respecto, de hablar con las comunas, con los alcaldes para que ellos les fueran diciendo, mire, en mi comuna partamos por esta población. En mi comuna partamos por este barrio. Y esa información la iban a publicar para que la gente también supiera. Usted Claro. que vive en tal barrio, de tal comuna, le debería llegar el sábado, por decirle, su canasta familiar. Que es una canasta familiar estándar para 4 personas que duraría más o menos 15 días. Suplementariamente, no está todo lo que usted necesita ahí. Es un valor de 35.000 pesos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y son 100 millones de dólares, o sea, para que se dimensione Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué lo digo? Perdona, te doy al tiro la palabra, Claudia. Es que Sí, cuando tú tranquila. hablas de 35.000 pesos, yo sé que tú puedes comprar, digamos, si compras al por mayor, obvio, puedes bajar considerablemente los costos, pero 35.000 pesos en un país como Chile no es nada. O sea, lo digo abiertamente, por favor, perdónenme, no quiero decir que no sea ayuda. Evidente que es una ayuda, solo que no sé si 35.000 pesos duran para 2 semanas de partida. Bueno, ahí lo dejo instalado, me lo planteo, porque este es un país caro. Claudia. Sí. A mí me llama la atención lo siguiente. Yo creo que efectivamente el domingo el presidente Sebastián Piñera logró un tono, ¿no es cierto? Una nueva como musculatura para poder bajar un poquitito el tono, decir, pucha, ¿sabes qué? Nadie ha podido manejar bien esto. Me pareció que había un esfuerzo bien genuino de parte de tratar como de conectar con una sensación ciudadana de que aquí las cosas no se estaban haciendo bien, no se habían ido de las manos. Pero me llama la atención la capacidad que tiene el gobierno para tropezarse en sus mismas piedras.
en sus mismas piedras. El gobierno desde siempre, incluso cuando estaba en la elección, tiene un problema con las expectativas. Es como que hace una sobresiembra de expectativas. Todos sabemos que las expectativas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros implica que si no se cumplen, nos frustramos. Y el presidente debería saber que las expectativas son un karma para él. Entonces, cuando él anuncia 2,5 millones de caja en un momento de un país que viene además con un estallido social de rezago, es decir, con una crisis económica rezagada, ¿quién debió haber dicho, sabe qué? Guardémonos esta medida, no la anunciemos con bombo en platillo cuando tengamos las cajas aquí en La Moneda, o las cajas las estamos subiendo a los camiones, porque va a venir una ansiedad de la ciudadanía que no nos va a permitir. Entonces digo, el tema de las expectativas, porque el anuncio fue finalmente el gran titular de los anuncios del presidente cuando habían varios. Entonces digo, ¿cómo no tienes esa sintonía fina para entender que esto podría terminar siendo un problema? Es decir, ¿cómo lo hacen para que aquello que es un buen anuncio termine siendo un problema? Me cuesta como hacer ese link. Y lo otro, ya lo podemos analizar, es esta crisis social en ciernes, porque en un país como el nuestro la palabra hambre no se ocupaba hace muchísimos años. De los 80, Mauricio. Sí, claro, la palabra hambre no estaba en nuestro vocabulario. Cuando empezamos a hablar de una pandemia que se expandía por el mundo y que nos iba a llegar tarde o temprano por febrero, marzo, y llegó a comienzos de marzo, con el primer caso, aquí, ¿te acuerdas, Mirna? Comentamos, si es que entramos en esta dinámica europea de las paralizaciones, las cuarentenas, teníamos ahí muy, muy fuertes, muy potentes las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Italia y en España. Aquí vamos a tener que hablar de un aumento en la pobreza, una paralización de la economía implica, y por eso había gente que se violentaba con esto de la economía, privilegiar la economía sobre la salud. No, nada que ver. De esto que estamos empezando a vivir ahora, hablábamos en marzo. Cuando tú paras la economía, lo que haces es dañar a los más pobres, es quitarles el pan de la boca, es quitarles el ingreso del día. Y eso lo empezamos a imaginar ahí. Yo vi al tiro, perdónenme, pero vimos esa película y la comentamos acá. Porque además habíamos visto cómo la pobreza ya se había incrementado desde octubre con el daño también a la economía, la tan maldita economía, pero que es el bienestar de la gente. Eso fue lo que vimos. Y lo vimos ya en octubre, cuando los primeros daños y saqueos implicaban que había pequeños comercios que no podían funcionar. Esto era visualizable muy fácilmente. Ahora, claramente estamos en un escenario que el gobierno no quiso ver, porque como comentábamos ayer también en la Pauta B con otros panelistas, otros de nuestros compañeros, Mina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo que aquí concluíamos más o menos consensuadamente era que el gobierno no había querido visualizar que tarde o temprano iba a tener que implementar una cuarentena tan masiva como la que estamos viviendo ahora en el Gran Santiago, porque el famoso aplanamiento de la curva y la meseta fue algo que el gobierno quiso mirar como una cuestión real que se estaba consiguiendo, y la disparada de los casos no estaba en los planes. Y la cuarentena total, con todo lo que implica, tampoco estaba en los planes. Entonces, una vez dictada la semana pasada, pasan días hasta que el domingo en la noche el presidente tiene que anunciar las 2,5 millones de canastas de alimentos, cuando eso debió haber sido un anuncio asociado a la implementación de la cuarentena. Y nos encontramos ahora con que, tal como tú relatabas, Iván, yo vi la entrevista anoche con el intendente Guevara, las respuestas que él tenía eran muy pocas y muy vagas. Y lo que planteó fue que ojalá el fin de semana, de manera que si el fin de semana parte, puedan entregarse a un ritmo de entre 50.000 y 60.000 diarias. Sí. O sea, en el mejor de los casos, 60.000 diarias. Imagínate, y él mismo días. dijo, en la región metropolitana van a ser cerca de 1.600.000, ¿no? Corrígeme, Iván. Sí, después en total, lo corrige 1.800.000, más o menos. 1.800.000, ya. Bueno, si estamos hablando de esos universos de destinatarios finales, estamos hablando de que a un ritmo de 60.000 diarias va a pasar un mes hasta que se entregue el 1.800.000. Sí, fíjate que porque si tú multiplicas por el 1.800.000, yo estaba multiplicando por 1.600.000, son 26,6 días. Sí, mira, yo quiero recoger... O sea, perdón, Mina, o sea... tomémosle el peso a eso, Claudia, sí. Tú hablabas de las expectativas. O sea, hay gente que no va a recibir su canasta hasta mediados de junio. Por eso, Mauricio, perdón. Por eso te decía lo que te digo, que desde un punto de vista político, cómo la falta y a veces, y eso no es el gobierno, es toda la clase política. ¿Tienen algún pie puesto en las poblaciones para entender? Mira, una entrevista muy interesante la dio ayer Mario Desbordes en CNN, donde él dijo, aquí viene un tsunami social. Y hace 2 semanas, dijo él, yo soy del él Bosque. Es el ex alumno de un colegio del Bosque, ojo. Claro, él dice, yo estudié en un liceo en el Bosque, nací en el Bosque, y hace 2 semanas hablando con mis amigos, la palabra hambre
empezó a aparecer en las conversaciones. Bueno, y eso todos los políticos sí. sabían que la palabra hambre empieza a circular como un diccionario en nuestro Sí, vocabulario eso nos nacional. lleva, perdona Claudia, eso nos lleva a un punto Sí. que lo vamos a tocar de inmediato, que bueno, nosotros en general tratamos de no hacernos cargo de la odiosidad de las redes sociales, solo que muchas veces también muestran, como dice un colega nuestro, una foto de lo que somos. Pero antes que eso, yo diría, si hay algo que me queda absolutamente claro, y concuerdo contigo, Claudia, que hubo un tono en el presidente que yo quiero rescatar, más allá de que el anuncio debió haber estado amarrado, anuncio concreto, al tiro, vamos, al día siguiente tenemos las canastas, porque si no, no anuncies nada, porque si no generas la expectativa. Estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que queda clara. Hoy, 19 de mayo, con un hospital El Pino que está colapsado, uno de los que van a colapsar ya. Hoy día, sí, salud y economía no van de la mano. O sea, o salvas la salud o salvas la economía. Sorry, es así. O sea, que alguien me diga que hoy día podemos tener economía presencial sin riesgo, imposible. O sea, todos los que están saliendo a hacer economía presencial están asumiendo un riesgo. Por lo tanto, hoy día sí que la salud está por sobre, y esa disyuntiva no está resuelta de otro modo que Bueno, poner al pero el hambre, centro ¿qué es la lo que salud. es? Pero espérame, ¿Qué es lo que es el hambre? pero Es que yo ahí espérame, estoy contigo, Mauricio, porque espérame. es que si tú no Pero salvas es la que- economía, matas de hambre a la pero gente. es que déjame decirte lo que quiero decir cuando digo esto. Diciendo esto, diciendo que la salud tiene que estar primero hoy día, porque si no nos vamos a empezar a morir, y nos vamos a empezar a morir a tasas mucho más altas de las que estamos viendo hoy día, que ya son preocupantes. Quiero decir que precisamente por aquello, las medidas económicas tienen que ser absolutamente fuertes, arrojadas, contundentes y con mucha musculatura. A eso voy. Aquí ha habido distintas visiones. Yo no estoy diciendo que el ministro Briones esté siendo avaro metiéndose la mano al bolsillo de la billetera fiscal. Entiendo que la posición de él es compleja. Es mucho más fácil ser ministro de Hacienda cuando ya no eres ministro de Hacienda. Estoy de acuerdo. Todos los ministros de Hacienda que hablan tienen muy buenas ideas, pero es cierto lo que él dice. Otra cosa es con guitarra. Sin embargo, muchos economistas también han advertido Con esta que guitarra, desafinada y con precisamente cuerdas con acordándose. desafinada, con todo, han advertido que precisamente es ahora el momento para echar mano a ese gasto necesario, producto de una economía que estuvo lo suficientemente sana como para poder ahorrar. ¿Por qué? Porque el hambre se venía. O sea, era evidente que, esto no es ahora que porque ayer las canastas, no, si esta hambre ya se venía, si es obvio. Pero mira, ¿Te fijas perdón, o no? pero- Entonces, no, solo para cerrarte, quiero decir que esto es complejo, nadie tiene la varita Es que, mágica. ¿sabes qué? Porque Y es yo complejo, creo que, es- pero por lo mismo, entonces cuando tú anuncias, es tan delicado porque lo que dice Claudia es cierto. A veces la sensación que uno tiene con las autoridades y con cierta clase política es que estás viendo la realidad desde otro lugar Ya, pero- distinto pero- al de para aquel que sufre el dolor. Para que sea es que es imposible, entiende? sí, se entiende, pero yo creo que es imposible hacer un anatema de los dos temas, porque si tú salvas solo la salud y no la economía, termina y a la No, te inversa. estoy si solo- diciendo dónde están las prioridades. y si tú salvas solo la economía y pues, el énfasis está puesto allí, bueno, se te va a morir la gente de hambre. Es imposible porque tú no puedes hacer un anatema de algo que tiene. Pero no me estáis entendiendo Entendí lo que dije. perfectamente. Lo que yo estoy No diciendo es que el diciendo desafío es, espérate, el desafío es rescatar las dos cosas, porque una sin la otra no te sirve. No, Sí, no te sirve pero de es que nada. cuando tú quieres rescatar las dos cosas Pero sobre la base, déjame pero darte la espérame, del expresión. retorno seguro, que fue lo que, pero espérame, si es para que me entiendas lo que te quiero decir. Lo entendí. El rescatar sobre la base del retorno seguro demostró ser un fracaso. Pero si eso ya lo reconoció la autoridad. Pero lo te dijimos, estoy espérate, diciendo, es que porque las Mirna, medidas que se la han tomado- autoridad reconoció hace más de una semana. Me tocó entrevistar a la ministra Rubilar y dijo que se habían equivocado con el retorno seguro y se habían Pero equivocado por eso, con la nueva normalidad. Dime cómo rescatas la economía en estas circunstancias si no es poniéndole mano al bolsillo fiscal. ¿Qué es lo Dime. que se está haciendo? Si yo en eso, Lo en que eso, pasa es que en ahí eso solo también voy a se decir una dibuja cosa. mucha- ¿Qué pasa, Mauricio? Perdón. ¿Qué pasa, Mauricio, si te gastas todas las fichas ahora? Si nadie tiene la certeza. Si eso es lo complicado de este horizonte, porque dice, otra cosa es con guitarra, obvio, con esta guitarra es otra cosa, una guitarra sin cuerda y desafinada completamente. Tú Y no, ciega, porque es Pero es que, ciega, una oigan, es guitarra que ciega. hay que tomarle el peso a ¿Cuánto otra dura cosa. esto? ¿Dura 3 meses o dura 6 meses? Es o dura que, es que hay otro punto, hay otro palo aquí en la rueda de la carreta que falta meter, que es el que el fisco sin economía no es nada, Tal cual. porque el fisco también vive de la recauda economía. de ahí, pues. Recauda de la economía. Entonces, cuando la economía está parada, ¿de qué plata fiscal hablamos? Aunque haya reservas, eso está en discusión esa plata y se hablamos, puede pues, gastar. Mauricio. Lo que pasa es que esa plata no basta para alimentar a la gente. Cuando tú empiezas a adoptar estas políticas de estos bonos, cuando el 2009, había sido hasta ese minuto la peor crisis que habíamos vivido desde la Gran Depresión,
aunque en Chile en realidad fue más dura, yo diría, la de los 80. Lo que se hizo fue gastarse la mitad de todos los ahorros que teníamos nosotros. ¿Y en qué se convirtió? En unos bonos que se dio 50.000 pesos, que se pagaron como 3 veces entre marzo y junio de ese año, por lo que recuerdo. Se inventó ahí el bono de invierno, y se fueron esos ahorros. Entonces tú, aunque eches mano a toda la plata, tú no alimentas a 6 millones de personas confinadas, o ponle los 2,5 millones más vulnerables, los mismos a los que llegaría ahora la canasta de alimentos. No da para pagarle el sueldo Ya, 3 meses. Pero dame una respuesta entonces, ¿qué hacemos con esta situación de Es hoy? que hay que administrarlo manteniendo la economía lo más que se pueda funcionando, tal como países que también lograron salir adelante con desempeños más o menos razonables en su sistema de salud, en fin. Lo que pasa es que son todos desarrollados, pues. Pero Mauricio, te estoy hablando de la ahora economía. lo que estamos viendo, por ejemplo, es que Oye. Perú está con una disparada de casos, pese a que está haciendo súper buen número de testeos, tanto muy parecido a los de Chile. Te estoy hablando de la Después de economía Brasil, en de muertos. te estoy hablando de la economía de estas familias. Oye, Estas pero solo una familias, cosa, Mirna, ¿cómo mantenemos perdona, esa economía? Bueno, yo soy Eso. periodista nomás, pues no Pero soy por ministro de eso, Hacienda. oye, si nos estamos haciendo las preguntas, si nadie tiene la verdad absoluta aquí, ni yo Solo ni una nadie. cosa, yo te solo una cosa que te quería decir, pero ayer, el sábado y ayer, yo hablaba con una dirigente poblacional de la Ormida. Lleva 20 años como dirigente social, o sea, del tema sabe. Y ella me decía, ¿sabe qué? Aquí hay más miedo al hambre y a la falta de trabajo que al virus. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer cuando veíamos el bosque, la gente salía a reclamar y no había ni distancia social, Nada. ni la gente ni la vimos con mascarilla. No, y eso es nada. un síntoma de algo en esta discusión sobre política y salud. Claudia, ¿y me permite meter otro síntoma? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí hay un tema que no Y ese deja- es un dato. Sí, no me deja llamar la atención. Yo sé que solemos no tomar las redes sociales como parámetro de nada, pero así como nosotros no tenemos la respuesta, o que si las tuviéramos no estaríamos aquí, tenemos más dudas e interrogantes que la respuesta, a mí me llama pero profundamente la atención el nivel de crueldad y el nivel de ignorancia que hay detrás de algunas personas que detrás de un computador son expertos de todo y hacen de un hashtag tan cruel como guatones con hambre, que si ustedes se meten a Twitter lleva varias horas siendo el hashtag más retuiteado en Chile, riéndose de un grupo de personas con obesidad que en el bosque decían tener hambre, desconociendo que una de las sintomatologías clásicas de la subalimentación, de la mala alimentación, es la obesidad, porque hay gente que come pan y come fideos, para decírselo en castellano, no consume proteínas, consume solo carbohidratos y de esa calidad. Entonces, si usted no conoce la realidad del bosque San Ramón, La Pintana, porque no ha puesto un pie en su vida allí, o no ha estudiado en un colegio con letra y con números, o no sabe lo que es vivir en un barrio humilde, no se ría de los guatones con hambre, porque esa es gente que es obesa porque no tiene la dieta que tiene usted balanceada. Y a mí me llama profundamente la atención, porque ¿sabes qué? Uno podría pensar que es un grupo de termocéfalos que anoche o en la tarde de ayer, cuando vieron la imagen en la televisión, dijo, ya voy a reír un rato de esto, subo esta foto y lo paso bien un rato detrás de mi computador maravilloso que cuesta lo que gana esa gente en un año. ¿Y sabes qué? Es lo más tuiteado ya casi 24 horas. Y a mí me parece Sí, que eso es terrible. una Comparto. ignorancia y una crueldad, pero de marca Crueldad. ¿Sabes mayor. qué? Solo de añadirte una cosa. Anoche, no me acuerdo, había una tuitera que ella dijo, yo trabajé en la encuesta nacional del INE por el tema de la alimentación. Entonces dice que mucha gente le dice, bueno, está bien, comen pan y por eso son gordos, pero que coman legumbres, las legumbres son baratas. Y mira lo que decía ella, ¿sabes por qué no pueden comer legumbres? Porque el gas es muy caro y las legumbres demoran buen punto. muchísimo 40 más minutos en cocer Sí. los porotos. Buen pues. punto. en cocer. Hay y que es tener una mucho más depresión para fácil. eso. Un pan, Oye, pero claro, además un pan son con huevo. caras las legumbres, no son baratas. ¿eh? No son más Claro, baratas que pero el te pan. quiero decir que en En nuestro Chile es más en barato nuestra comer pantalla carne mental- que verduras muchas veces. Que el fideo- Claro, entonces en nuestra pantalla mental se nos olvida que tampoco ellos tienen acceso a fruta, a pescado. No, Oye, es pero impensable. tienen que comer pescado una vez a la semana. ¿Tú sabes lo que cuesta Oye, comprar pero su se dan pescado? cuenta de todo Pero- lo que estamos hablando, además, de una cantidad de alimentos varios aquí, unos más disponibles que otros para unos y otros. Y estamos hablando de alimentos que tienen que circular y que tienen que llenar las canastas familiares, las que van a Claro. distribuirse supuestamente y las que están... si estamos hablando de hambre, algo tan terrible como eso, estamos hablando de un alimento que tiene que ser canalizado de alguna parte, que tiene que venir de algún lado. ¿Qué Producido, significa eso? Que cosechado, ahí la economía transportado, tiene que funcionar. lógico.
O sea, la economía de partida entendamos que no puede pararse porque hay campos que están produciendo productos que tienen que ser cosechados. Pero como Mauricio, dice tú, si yo Iván, no estoy productos diciendo que tienen lo que ser contrario. distribuidos, camioneros que tienen que manejar los camiones para llevar ese alimento, Oye, yo no quiero que pillonetas que tienen que descargar el alimento de los quiero camiones. que se Oye, es entienda una cadena que yo estoy impresionante. diciendo lo contrario, por favor. No sé si me expliqué, que a lo mejor me No, expliqué sí se mal. entiende. Yo estoy diciendo que hoy día, Estamos, martes estamos 19... poniéndole más elementos al Claro, cuadro, estoy ¿no? diciendo que hoy día, martes 19 de mayo, sí la salud tiene que estar hoy por sobre toda consideración. ¿Por qué? Porque se está produciendo el desastre en los hospitales, que es lo que viene anticipando la comunidad médica y particularmente la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, porque ellos tienen los cálculos, esto se está... Y fíjate que ni siquiera los médicos, ni siquiera el personal científico relacionado con la medicina. Yo me acuerdo perfecto del famoso informe del doctor Kiwi, Miguel Kiwi, de la Universidad de Chile, que en marzo publicó junto a otro investigador de la Facultad de Ciencias un paper donde hablaba de que estábamos perdiendo la curva, no la estábamos aplanando. Y si ustedes eso, entonces cuando estamos hoy día enfrentando, no diría que el pic, porque el pic todavía tiene que llegar, cuando los que están enfermando hoy día son de hace 2 semanas, los que están llegando a cama crítica, faltan todavía los que están por venir. Entonces, por eso yo digo, no estoy diciendo, por favor, que haya que paralizar el país, que no trabaje nadie más, que no haya ningún camión que traslade víveres. Ay, por favor, o sea, eso sería una caricatura. Obvio que no. Nosotros estamos aquí con Iván, por algo estamos aquí, ¿no? Estamos haciendo trabajo presencial en la medida de lo posible, pero hay un montón de gente que no puede hacer ese trabajo presencial. Nosotros tenemos el privilegio Y tenemos de poder el privilegio, trabajar, porque ojo. hacer trabajo presencial en Chile, demostrado por encuestas, lo pueden hacer solo ciertos sectores Sí. y más Oiga, acomodados. pero cuídense, ¿ah? Bueno, pero por eso te digo, entonces, Mauricio, escúchame, si yo quiero dejar claro que mi dolor, mi pavor, y en eso, fíjate lo que te dije, partí diciendo, reconozco el discurso, el cambio de tono del presidente Sebastián Piñera en su cadena del día domingo, más allá de todo lo que hayan dicho, que aquí, que no le creen nada, que esto, que el otro, no, yo creo que hubo ahí una especie como de acuso-recibo. Sí, no, es que resulta que partió diciendo que en Italia estábamos mejor preparados que en Italia. Mira, todo lo que haya pasado antes ya no nos sirve, porque estamos a 19 de mayo y esta es la realidad hoy día. Y no sabemos si cuando venga el punto de prensa el ministro Mañalich vamos a tener que lamentar otros 30 casi, ¿no es cierto?, muertos. ¿Se entiende la urgencia de lo que pasa? Eso Sí, es todo sí. lo que quiero decir. Ese es el gran dilema. Eso es lo que me Solo, aflige. Sí, pero en eso que te aflige, Mirna, es lo que yo te digo. Una cosa es lo que nosotros o los científicos creemos, otra cosa es lo que está pasando en esos mundos pobres, no vulnerables, pobres. Por supuesto. Ellos Sí, prefieren convengamos ir a que la todo esto es feria. como cuadrar la rueda, como cuadrar el círculo. Claro, ellos prefieren ir a la feria a vender sus cosas para comer ese día, porque tú sabes que yo me enteré, Claro. ellos compran 2 a 3 pañales por día, ni Claro, siquiera tienen sí, para comprar el Por paquete al mes. supuesto, pues si ganas 5 lucas Entonces, diarias, imagínate. Lógico, entonces la decisión de una estrategia sanitaria, ¿cómo tú la aplicas en aquellos que lugares donde es brutal. no hay movimiento económico? Es muy brutal. difícil. O sea, estamos en un lío. Es Estamos brutal. en un problema muy complejo de resolver, justamente Es porque muy está todo complejo, variable. es muy complejo, sobre todo, y ni siquiera hablamos de si se viene o no una segunda ola, como es también lo que algunos epidemiólogos están, ¿por qué no?, anticipando. O sea, están diciendo, puede venirse una segunda ola. Ahora, como sea esa segunda ola, cuán grave, cuán menos grave, va a depender de las medidas que se tomen hoy día también. En fin, es muy difícil. Vamos con vamos al corte y saludamos a nuestros auspiciadores.